Buenos días. Se saluda a los que os habéis ido incorporando al final de la Eucaristía o ahora ya directamente aquí. Bueno, tal día que hoy, hace 50 años, como ahora nos dirá don Jesús Porfirio, se inauguraba la casa sacerdotal. Yo ayer en la celebración preciosa que tuvimos en la casa sacerdotal dije en mis palabras de la homilía que a veces los curas, los periodistas, me preguntan ¿cuánto nos cuesta mantener el seminario o la casa sacerdotal? Y yo siempre corrijo el término, que me parece un tanto, poco amable por lo menos, ¿no? Porque no es un coste, aunque ese coste nos cueste, sino una inversión. Y hablar del seminario es invertir con gratitud en los que Dios mediante serán nuestros próximos sacerdotes. Aunque este seminario nos resulte costoso mantenerlo, pero gustosamente invertimos en lo que Dios nos bendice con los muchachos que llaman a la puerta. Y paralelamente decimos lo mismo de la casa sacerdotal, porque tras toda una vida de entrega muy generosa, tenemos allí a los hermanos mayores normalmente, alguno hay que no es tan mayor y que sigue incluso en el quehacer ministerial, pero vive en la casa sacerdotal. Pues decimos lo mismo, que es otra inversión, la inversión de quien agradece las vocaciones que aquí llegan, la inversión de quien agradece una vida sacerdotal plena. Y en torno a esta circunstancia, los 50 años de la casa sacerdotal, hemos pedido a don Jesús Porfirio que nos ilustre sobre esta historia de bodas de oro, una historia que suena a fiesta, como toda boda cuando es dorada. Así que le agradecemos en esta fecha tan emblemática de San Juan de Ávila y aquí, en este sitio tan especial y querido como es el seminario, que don Jesús ahora nos ilustre con lo que nos va a contar sobre la casa sacerdotal. Esta disertación consta de 7 puntos. El primero es 3 pabellones entre la calle San José y la muralla medieval de Oviedo. Segundo, como acaba de decir don Jesús, inversión de la diócesis en su construcción. Tercero, servicios y servidores. Cuarto, financiación de la casa. Quinto, gestión de la Fundación Summa Humanitate. Sexto, futuro de la casa. Y séptimo, a modo de conclusión. Tenemos un día para todo esto, ¿no? Sí. Voy a tratar de correr un poco. Como decía don Jesús, el día de San Juan de Ávila, hace 50 años, se inauguró la casa sacerdotal diocesana. Pero la cosa comenzó en Galilea. No, muy cerca de aquí, en el Prado Picón. Sabéis cómo nuestro primer arzobispo, Monseñor Alcírica de Torralba, subía todos los días para seguir de cerca el proceso de formación de sus seminaristas, que habíamos de cumplir 3 requisitos: ser finos, sabios y santos. Más de uno, ante la mirada atenta del prelado, tuvo que hacer la maleta inmediatamente para ir a dormir a su casa. Durante aquellas visitas, paseando con el rector, en más de una ocasión hablaría de sus proyectos para los terrenos que rodeaban el seminario. Se quedaron en proyectos, porque el año 60, como sabéis, debido a una enfermedad degenerativa, había dejado la diócesis, sucediéndole como arzobispo coadjutor Monseñor II García de Sierra y Méndez. Y así llegamos al mes de septiembre de 1963, en pleno Concilio Vaticano II, cuando acababa de morir Juan XXIII y había sido elegido Pablo VI. La víspera de la Santina, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Riberi, bendijo la primera piedra de la casa sacerdotal
en el espacio que todavía sigue libre entre el campo de fútbol y el Parque de la Rodriga. Se ve que no era un lugar muy apetecido cuando después de 60 años continúa sin ocupar. La visita del nuncio fue muy aprovechada. Había comenzado el día anterior con un solemne Te Deum en la catedral, seguido de una recepción en el Palacio Arzobispal. A la mañana siguiente, el día 7, después de bendecir aquí la primera piedra de la casa, se desplazó a Áviles para bendecir e inaugurar Radio Popular. Por la tarde, en el Musel, bendición del Club Stella Maris para acogida de los marinos, completando la jornada con la novena de la Santina en Covadonga. Al día siguiente, como era normal, celebró misa de pontifical, cantada por la Escola del Seminario y la Escolanía del Real Sitio. Luego fueron en procesión a la cueva, descubriendo a la entrada una placa en recuerdo de Juan XXIII, que acababa de morir y que, siendo patriarca y cardenal de Venecia, en el verano de 1954, como un peregrino más hacia Santiago, había acudido a rezar ante la reina de nuestra montaña. Después de esta colocación, reunión del patronato e inauguración de las nuevas viviendas de los capitulares. Con tantos actos es fácil que se olvidaran ya de la primera piedra, como en realidad así sucedió. Al cabo de 2 años, otro arzobispo, venido del Oriente, la rescató para darle una ubicación más digna. Sin embargo, el texto escrito en ella permanece para la posteridad. Hoy se puede visitar y contemplar en la terraza de la casa sacerdotal, donde sirve de pedestal para una delicada imagen de la Virgen María con el niño Jesús en brazos. Así, la que había sido primera se convirtió en la última piedra, las paradojas de la vida. El texto es digno de ser recordado. Decía: In nomine Domini, Santissimo Patre Paulo VI Regnante, Francisco Xaviero Lauzurica et Torralba, Metropolitaneo Betensis Presule, ac secundo García de Sierra et Mende, eiusdem Ecclesiae Archiepiscopo Coadjutore, Francisco Franco Amonde, res Hispánicas egregie moderante, Domus Ecclesiae in animarum curam asturumque sacerdotus subsidium a coronam. Ab Antonio Riberi, apostolice sedis, nuncio hic primus lapis positus ac benedictus die septima ante eidos septembris anni domini 1963. En el nombre del Señor, reinando el Santísimo Padre Pablo VI, siendo arzobispo metropolitano Francisco Javier Lauzurica y Torralba, y segundo García de Sierra y Méndez, arzobispo coadjutor, moderando egregiamente las cosas hispánicas Francisco Franco Bamonte, para el cuidado espiritual, ayuda y corona de los sacerdotes asturianos, aquí fue colocada y bendecida la primera piedra de la casa de la Iglesia por el nuncio de la sede apostólica Antonio Riberi, el día 7 de septiembre del año del Señor 1963. No iba a ser la primera casa para la atención de los sacerdotes. Existía ya el refugio sacerdotal de San Rogelio en Moías, llamado el Canteiro, servido por las terciarias franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Era residencia para algunos sacerdotes enfermos de la zona y luego fue sede del preseminario para los aspirantes al sacerdocio del occidente asturiano. Estaba formada por una casona a la que se había añadido después un pabellón con 2 plantas. Durante muchos años sirvió para convivencia, sesiones de formación permanente del clero, retiros y ejercicios espirituales. Igualmente estaba a disposición de los sacerdotes que deseasen pasar en ella alguna temporada de descanso. Es evidente que no tenía capacidad para una diócesis que contaba entonces con más de 700 sacerdotes y además estaba muy lejos de la capital de la región. El arzobispo que había rescatado la primera piedra, como sabéis de sobra, era Monseñor Vicente Enrique Talancón,
que después de 15 años en Solsona había llegado a Oviedo en mayo de 1964. En el mes anterior había presidido el funeral de Monseñor Lazurica, fallecido en Madrid, bajo el cuidado del que sería luego obispo de Tarazona, de Calahorra, Logroño de la Calzada, de Alicante y finalmente cardenal arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Álvarez Martínez. Con fecha 22 de agosto, un año después de su llegada, de 1965, 22 de agosto, resalto, aquel mismo día, un canónigo de Toledo recibió la ordenación episcopal en la Plaza Mayor de Guadix y, pasados 4 años, sería arzobispo de Oviedo, de feliz memoria, que residía en la casa sacerdotal, primero como arzobispo titular y después como emérito. Dentro de un mes se cumplirá el primer aniversario de su fallecimiento. Con fecha, 22 de agosto de 1965, Monseñor Enrique Tanancón escribió una carta a los sacerdotes para anunciarles una grata nueva. Pronto va a ser un hecho la casa sacerdotal diocesana. Después de referirse al interés de sus antecesores y a los pasos dados por don Segundo, escribía: la construcción del edificio en los terrenos adquiridos ofrecía serias dificultades de todo orden, y desde mi llegada a la diócesis, queriendo llevar a efecto lo que mis antecesores habían planeado, me preocupé del problema y, en vista de que no se podían vencer algunas de aquellas dificultades, puse interés en conseguir un terreno adecuado para construir la casa sacerdotal. Hoy puedo deciros que tenemos los terrenos en un sitio magnífico, en la misma zona del Palacio Arzobispal, y que estoy dispuesto a emprender las obras cuanto antes para solucionar este problema a satisfacción vuestra. Y en esa carta incluso señalaba los objetivos de esta casa. En primer lugar, sería residencia de venerables para los sacerdotes jubilados que lo deseen, con las mayores comodidades posibles dentro de la sobriedad que ha de caracterizar la vida sacerdotal. Segundo, apartamentos para los sacerdotes jubilados que, por tener algún familiar o alguna persona que les haya atendido durante su vida, prefieran tener independencia. Tercero, residencia de sacerdotes transeúntes y de sacerdotes residentes en Oviedo que no puedan tener casa propia. Cuarto, convictus sacerdotal, en el que los sacerdotes jóvenes, después de algunos años de ministerio, puedan tener convivencias de algunas semanas o meses y en donde se puedan celebrar semanas o cursillos breves para un número limitado de sacerdotes. Serviría también el convictum para que en él pudiese pasar unos días el sacerdote que para estudiar, recogerse, etc., quisiera disponer de un lugar adecuado. Quinto, salón con unas 300 butacas para actos sacerdotales, de acción católica, etc., ya que no disponemos de un lugar adecuado para ello. Como yo quisiera que esta casa sacerdotal fuese el hogar de todos los sacerdotes de la diócesis y todos lo consideraseis como propio, agradecería que me hicieseis las sugerencias que juzguéis oportunas para perfeccionar el proyecto lo más posible a fin de que pueda satisfacer todas las necesidades. Suplico, pues, a todos los sacerdotes que con entera libertad y durante todo el mes de septiembre me envíen las indicaciones y sugerencias sobre este proyecto. La providencia de Dios nos facilita ahora los medios para que pueda realizarse ese proyecto por el que suspiran tantos sacerdotes asturianos. Y en mi ánimo está aprovechar esa coyuntura para llevarlo a cabo. Se había tomado, pues, la decisión de ubicar la casa sacerdotal en otro lugar y se habían señalado los servicios que debería atender. ¿Cuáles eran esos terrenos a los que hacía referencia Tanancón? En primer lugar, una finca donde había existido un edificio llamado Colegio Seminario San José, fundado en el siglo XVII por el arcediano Díaz de Oseja como residencia y academia de los niños de coro de la catedral, en el que había sido preceptor
desde noviembre de 1843, cuando estudiaba en la Universidad Melchor García San Pedro. Del Colegio San José le ha venido a la calle el nombre del Santo Patriarca. Fue necesario comprar 2 casas a las Agustinas Recoletas, donde había existido con anterioridad el Colegio San Agustín, y otras 2, una en ruinas, a los propietarios del momento, a los que fue preciso indemnizar y facilitar nuevas viviendas con el derecho a la propiedad de las mismas. Estos espacios tenían a su espalda la muralla medieval y la calle de Paraíso. De este modo se pudo contar con un solar de 3.360 metros cuadrados. Proceso de construcción. El 18 de abril de 1967, 2 años después de la Carta de Tarancón, se solicita licencia municipal acompañada del proyecto redactado por el arquitecto Juan Bayaure Fernández Peña. Don Luis Menéndez Piral, a la sazón arquitecto conservador de monumentos, ordenó suprimir la última planta y reformar los planos presentados. De este modo, el edificio tendría 7 plantas, 3 debajo de la principal y otras encima. El número 7, sabéis cómo está cargado de significado. El 14 de septiembre, la Comisión Permanente del Ayuntamiento acuerda conceder la licencia municipal condicionada a la presentación de planos de las nuevas fachadas y las cubiertas con la pendiente máxima del 30% resueltas a 3 o 4 aguas. Finalmente, las obras se adjudican a la empresa Interbau Sociedad Anónima y no hay más noticias hasta el año 1969. Monseñor Enrique Tarancón fue nombrado arzobispo de Toledo y en el boletín se publica una amplia reseña de su pontificado y termina con esta nota: y deja en fase de construcción avanzada, sin duda con nostalgia por no verla terminada, la casa sacerdotal. Don Gabino llegó también ese año a la diócesis y recordaba que cuando el día de San Mateo tomó posesión, se encontró con un laberinto de vigas y columnas de cemento totalmente expuesto a la intemperie. Y así llegamos al 21 de febrero de 1972, 5 años después. Con esa fecha se registra en el Ayuntamiento un documento con los nuevos planos y memoria de las reformas ordenadas y del estado actual del edificio, solicitando la correspondiente aprobación. En el mes de agosto, se ve que no tomaba vacaciones, don Luis Meléndez Pidal se da cuenta de que la casa mira a la Corrada del Obispo y está al lado de la casa del deán Pallarinos. Presenta en consecuencia una nueva condición: cegar por ambos lados los huecos de las galerías del pabellón más cercano en sus 4 plantas. Por eso ahora veréis que tiene 4 ventanas en cada piso, pero no unas terrazas como estaba previsto inicialmente. El 11 de diciembre, la Oficina Técnica Municipal informa que no hay inconveniente para autorizar el proyecto presentado y 3 días después la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda propone igualmente la concesión de licencia de obras para la rectificación y reforma de la fachada de la casa principal. En el certificado final de la dirección de obra firmado por el arquitecto Bayaure y por el aparejador don Francisco Cortina Prieto se consigna como fecha de terminación de la obra el 3 de enero de 1973. Desde la diócesis había actuado como director técnico el sacerdote don José Manuel Álvarez Miranda, encargado del secretariado para la reparación y construcción de casas retorales y templos. Él fue el que diseñó y realizó el mosaico de la Última Cena que podemos contemplar en la capilla mayor. Tenemos, pues, una obra
que había durado 5 años. Sobre un solar de 3.360 metros cuadrados se levanta un gran edificio que ocupa 1.441 metros cuadrados, compuesto por 3 pabellones, un patio interior, 2 galerías y una terraza sobre uno de ellos, con 28 apartamentos para sacerdotes jubilados con acompañante, 32 apartamentos particulares para sacerdotes residentes y 9 habitaciones para transeúntes. La tercera planta del pabellón de la calle San José se convirtió ya desde el principio en residencia de los obispos. La primera planta y la mitad de la segunda se destinó a las oficinas de los movimientos apostólicos y de algunos secretariados. Debajo de la planta principal se ubican la capilla, el salón de actos, la residencia de las religiosas, 2 residencias para el personal de servicio, un garaje con capacidad para 75 automóviles, gimnasio, aulas para conferencias y todas las dependencias imprescindibles para el normal funcionamiento de una residencia de este tipo. No es de extrañar que el administrador diocesano don José Igartúa Irízar, en el mes de abril, un mes antes de la inauguración, hiciese la propuesta de vender la casa y hacer otra más funcional. No prosperó por ser pastoralmente inadecuada, se dijo en el Consejo Episcopal. El total de metros cuadrados construidos ascendía a 9.891. Con esta cifra iba a haber después problema porque en los planos figuraba otra cifra, figuraban 9.059 metros cuadrados, con lo cual entonces el ayuntamiento y el registro de la propiedad pues no aceptaban esa falta de coincidencia, con lo cual hubo que hacer una nueva medición por parte de un arquitecto y aquí ya resultó lo que es la cifra definitiva: 10.363 metros cuadrados construidos. Y con esta cifra se pudo inscribir la agrupación de aquellos 5 espacios y la obra realizada en el año 2018. Inversión de la diócesis en la construcción de la casa. El presupuesto que presentó el arquitecto junto con los planos ascendía a 34.650.000 pesetas. En la cuenta de resultados de la diócesis, publicada en el Boletín Oficial del Arzobispado, ya entonces se contaban las cuentas de la diócesis, se daba publicidad, aparecen como gastos extraordinarios para obra ejecutada en la casa, año 1971, 18.460.000 pesetas. Año 1972, 18.154.000 pesetas. Total, 36.600.000 pesetas. Como gastos extraordinarios para mobiliario, homenaje, etc., figuran año 1972, 3 millones. Año 1973, 3 millones y medio. Total, 6 millones y medio. Salvo error u omisión, sumadas las dos cantidades, resulta un gasto de 43.150.000 pesetas. No hay constancia de la cantidad que fue aportada por un fondo que existía ya desde años anteriores, que se llamaba Edes Christi, que había reunido dinero de los sacerdotes. Y tampoco se sabe la cantidad aportada por el Fondo Común Diocesano. Lo mismo de qué cantidad se había pagado a las Agustinas Recoletas y a los 2 propietarios particulares. La valoración que ha hecho el catastro, sabéis que es inferior al valor real, en 2018 es de 3.834.195 euros. La casa
cuenta con 4 ascensores y dispone de gas ciudad para agua caliente y calefacción. Se ha procurado la conservación y mejora de todas las instalaciones, destacando la renovación de tejados, canalones y bajantes por importe de 85.000 euros, sustitución de la instalación eléctrica por 88.000 euros masiva, la adquisición de 60 butacas que todavía permanecen en la capilla principal y otras con reclinatorio para el oratorio del 4º piso. Y sin olvidar las calderas de calefacción, que las últimas costaron 90.000 euros, y los servicios de lavandería, secado y planchado de ropa. Hubo otras obras de menor calado que no las enumero. Servicios y servidores. Al comienzo del 1973 fue nombrada una comisión, pongo mixta porque veréis luego la composición, para la puesta en marcha de la casa sacerdotal. Estaba constituida por el vicario general don José Manuel Álvarez Iglesias, un sacerdote venerable don Adolfo Pérez González, un arcipreste don Fernando Rubio Bardón, don José Manuel Álvarez Miranda, responsable de la mutua de casas sacerdotales, don César Marqués Álvarez, encargado de la dirección de la casa desde 1968, en que se había cerrado el Seminario Menor de Covadonga, del que era rector. Su nombramiento oficial como director sería en febrero del año siguiente. Y había además, por eso decía mixta, 3 seglares: don Agustín Herranz, don Adolfo Campo y doña Elena Conde. El primero y la última son conocidos de muchos de nosotros. Tenía como cometido resolver las dificultades para la apertura, fijando las bases para el personal de servicio, las bases para los residentes y las bases para los movimientos que se iban a ubicar en el pabellón San José hasta que se trasladaron a la Casa de las Mujeres de Acción Católica en la calle San Isidoro. Como ya queda dicho, la residencia del arzobispo ocupaba la 3ª planta del pabellón San José. El año 2002 se preparó otro apartamento para el arzobispo emérito y en 2005 otro para los obispos auxiliares que ocuparían después don Raúl Berzosa y don Juan Antonio Menéndez, que en paz descanse. Don Elías Llanes y don José Sánchez habían convivido con don Gavino, mientras que don Atilano había fijado su residencia en Gijón. Directores de la casa: don César Marqués, Celso González García, Eduardo Solís Fernández, el que les habla, Amalio Bayo García, también fallecido, Jesús Domingo García Valle y actual José Antonio González Montoto. En el año 2005 se incorporó un laico como administrador en la persona de don José Antonio Argüelles Iglesias. Al jubilarse en 2019, la plaza fue ocupada por el actual administrador, don Alejandro Fernández Rodríguez. Don Jesús, el arzobispo, está en su casa y en la nuestra. Por eso nos preside a veces la Eucaristía, comparte con nosotros mesa y mantel, visita a los enfermos, ya sea en la enfermería o en el centro hospitalario, y si llega al caso, besa nuestros restos mortales después de haber presidido las exequias. Las dominicas de la Anunciata. No resultó fácil encontrar una congregación religiosa que asumiese las tareas de cuidado y funcionamiento. Se dice que había hablado don Gavino pues, con 20 congregaciones y finalmente se acudió a las dominicas de la Anunciata por 2 motivos. Era una de las congregaciones con un elevado número de profesas en Asturias y estaba muy enraizada en la idiosincrasia de la región, siendo conocedoras del panorama geográfico y clerical. Contaban entonces con 18 comunidades en Asturias. Las dominicas aceptaron en principio con carácter provisional. Una vez concluidas las obras, fueron las religiosas las primeras en incorporarse para ir disponiendo todo bajo la dirección de don César Marqués.
En abril llegaron las hermanas Margarita Llamazares, que todavía vive y fue superiora de la comunidad, la hermana Josefa Rodríguez y luego otras 2 hermanas. Y enseguida se incorporaron los primeros sacerdotes, que fueron don José Ortega, que era párroco de San Esteban de las Cruces, don Senén Rodríguez Apico, que hace un año que falleció, y don José Ignacio Montecabañas, que hace ya más tiempo. Al principio, el equipo de la casa, empleados, coordinado por las hermanas, estaba formado por 10 empleadas, un operario y alguna otra persona. La casa se preparó para 100 sacerdotes con una zona especializada en enfermería para asistir a los más dependientes. En Navidades ya eran 30 los sacerdotes que habían fijado su residencia en la casa. El 24 de junio del 76, la diócesis de Oviedo y las dominicas de la Anunciata firmaron el primer contrato sobre su dedicación a la casa sacerdotal. Incluye no solo la coordinación de los trabajadores, sino también la organización de las actividades propias de una residencia, celebraciones litúrgicas, atención a los dependientes, citas médicas, dietas y medicaciones, etc. La consideración que las religiosas dominicas han tenido siempre con la casa se ha puesto de manifiesto en la designación de las superioras. Una había sido antes superiora general de la congregación y otras pasaron de la casa sacerdotal a ser provinciales, cuya sede tenían entonces en Oviedo. Actualmente la casa provincial está en León. La última comunidad, que estuvo formada por las hermanas Ascensión Castro, Conchita Fernández y Angelita Suárez. Una está en León, otra en Valencia y Angelita en Lastres. Teniendo en cuenta la edad avanzada de las hermanas y la escasez de vocaciones, decidieron de común acuerdo con el arzobispo retirar la comunidad, decisión que se hizo efectiva el 4 de julio de 2020, no sin haber reconocido desde todas las instancias el inmenso trabajo y la exquisita dedicación durante los 47 años que han permanecido entre nosotros. A partir de ese momento, sus dedicaciones fueron asumidas por laicos. Para el área sanitaria se contrató una enfermera, luego un enfermero, a media jornada, con el que colaboraba un equipo de auxiliares de enfermería. La reducción de horarios en la portería hubo que cubrirla con la instalación de un videoportero. El área de sacristía la cubrió una voluntaria y las labores de organización y supervisión de las tareas las asumió el administrador. La atención de don Gavino, que contó con 2 personas en la última etapa, no figuraba como personas contratadas por la casa, sino que eran independientes. El equipo de trabajadores al comienzo estuvo formado por 11 personas, las 10 mujeres y el varón que decíamos hace un momento, para la atención de 30 sacerdotes. Al cumplirse los 25 años, 1998, residían en la casa 58 sacerdotes y 5 familiares. Por familiar se entendía la persona que había estado al cuidado del sacerdote hasta su jubilación. Entonces había 4 dominicas y 12 empleados fijos, además de otro personal que ayudaba en asistencia sanitaria, jardinería, mantenimiento y limpieza. Actualmente somos 39 sacerdotes y un familiar, que es la madre de un sacerdote, que podría ser la abuela de muchos de los que estamos allí. Nos atienden 26 trabajadores fijos y alguno temporal para cubrir bajas y vacaciones. Los servicios que se prestan son cocina, comedores, lavandería, habitaciones, enfermería, portería, mantenimiento y administración. 14 mujeres y 10 varones. Están muy bien valorados tanto por las tareas que desarrollan como por el trato dispensado a los residentes. No hay constancia de que hubiera sido necesario expulsar a alguno.
La puntualidad, la limpieza y la ventilación son exquisitas, corresponde a un hotel de muchas estrellas. Durante la pandemia echaron el resto, lo mismo en la prevención que en el cuidado de los contagiados. Incluso se repartieron el trabajo de los compañeros afectados por el COVID-19 para evitar el riesgo que podía suponer la contratación de otras personas. La enfermería de la casa estuvo siempre atendida por una hermana dominica, a la que asesoraba un médico de familia. A partir de octubre de 2019 se contrató a un enfermero profesional, que sirve de enlace con el centro de salud, con la farmacia, con los hospitales, UCA y centro médico para los afiliados al ambulatorio médico quirúrgico. El 112 y las ambulancias ordinarias son medicalizadas, responden rápidamente a sus llamadas. Cuenta con el apoyo de 7 auxiliares de enfermería que se reparten el servicio en 3 turnos. Uno se encarga de atender las urgencias que se producen durante la noche y de velar a los que tienen alguna salud más frágil. Los enfermeros que requieren un cuidado, enfermos que requieren un cuidado permanente son trasladados a la enfermería, donde se dispone de 6 habitaciones. Son actividades habituales de los auxiliares el aseo de los impedidos, el traslado de los que están en silla de ruedas a los actos comunitarios, el hacer el seguimiento de la dieta y de la medicación, prepararlos para el traslado a los centros hospitalarios, hacerse cargo de todas las necesidades que puedan presentarse. Como complemento de la enfermería existe una mini clínica, un servicio particular que desde hace muchos años ejerce desinteresadamente el sacerdote, doctor en medicina y en Utroque-Llure, don Benjamín Morán Gutiérrez, para asesorar a los sacerdotes de la diócesis ante la presencia de alguna dolencia y realizar chequeos periódicos con la colaboración del ambulatorio médico quirúrgico. Sala de lectura y biblioteca. Ocupan 2 salas en la segunda y tercera plantas. La mayor parte del espacio está dedicado a la biblioteca, formada aproximadamente por unos 8.000 volúmenes. El grueso proviene de las donaciones hechas por sacerdotes diocesanos. En muchos libros incluso aparece el nombre del donante. Una de las donaciones más importantes por el número y la calidad de los ejemplares es la de don Antonio González Valledor. Había nacido en San Emiliano Allande en 1901, ordenado sacerdote en 1925, ejerció primero en la parroquia de Santa María Magdalena de Parres en Llanes y después del concurso de 1943 en la de San Salvador de Grandas de Salime, hasta su jubilación el año 1975. En esa fecha se trasladaron él y sus libros a la casa sacerdotal, donde falleció 3 años después. El funeral de cuerpo presente se celebró en esta capilla del seminario el día 29 de junio de 1978, en la misa de clausura de la Asamblea Diocesana del Clero. Sus restos mortales fueron trasladados a continuación al cementerio parroquial de Grandas de Salime. Un retrato suyo se puede contemplar en una de las salas. Varias veces me he preguntado cómo llegaría a formar esa ingente biblioteca, ya que carecía de patrimonio familiar y los ingresos parroquiales de entonces no daban para tanto, aunque se añadiese aquel sobre azul que, procedente del Estado, repartía todos los meses el arcipreste. Me atrevo a pensar, entre comillas, en los amigos que como indianos habría conocido en Llanes y en los cargos directivos que habían intervenido en la construcción y primera gestión del Salto de Salime. Don Gildo y doña Nati era un matrimonio ejemplar y no tenía hijos.
Yo recuerdo una anécdota que me sucedió un 10 de agosto, no sé qué año era, en que viajando en un coche de línea de Boal a Lugo, se subió él, don Antonio, para ir a la parroquia de Peñafuente. Se protegía de un sol de justicia con un paraguas tan gastado que parecía más blanco que negro. En sus manos llevaba un libro de Ortega y Gasset. No sé si habría escrito Ortega y Gasset algo sobre San Lorenzo, que era la fiesta que se celebraba aquel día. La casa también fue adquiriendo algunas enciclopedias y colecciones monográficas. Abundan las obras de geografía, historia, arte, literatura, folclore de Asturias, incluidas algunas en Bable. El hogar sacerdotal está dotado de cafetería, sala de juegos y televisión, amplia y luminosa, 2 comedores, salón de actos, capilla con altar y presbiterio con celebraciones. En la parte posterior hay un gran oratorio con varios altares para la celebración en privado de los sacerdotes que lo deseen. Aquí es donde se instala la capilla ardiente cuando fallece algún sacerdote. Y hay una anécdota de ayer por la mañana. Uno le dice a otro que sospechaba que no debía estar muy enterado, y le dice: acuérdate que hoy la misa es a la 1 abajo. Dice el otro: ¿y quién es el muerto? Son múltiples los servicios prestados por la casa desde su inauguración. Cabe destacar el haber sido sede de la formación permanente del clero durante muchos años, todos los lunes. También se encargó de servir la comida a los miembros del Consejo Episcopal y de otros organismos que habitualmente se reunían en las dependencias del Arzobispado, Consejo Presbiteral, Colegio de Arciprestes, Comisión Económica. Para los sacerdotes del Arciprestazgo de Oviedo cedió sus locales para reuniones y retiros. Igualmente ha acogido y acoge a otros grupos diocesanos: Adoración Nocturna, Vida Ascendente, Hospitalidad Diocesana de Lourdes, Divina Misericordia y Escola Cantor de la Catedral. En cuanto a la decoración de la casa, simplemente una nota sobre don César Marqués. Yo concluyo que la decoración de la casa casi merece la pena declararla museo. En este sentido, don César Marqués, ya desde los comienzos, procuró dotar a la casa de todo lo necesario para que los venerables que iban llegando desde sus casas retorales, no siempre muy cómodas, disfrutasen de una estancia confortable en los últimos años de su vida. No podía ser menos si estamos en la antesala del cielo. Los más pesimistas dirían que estábamos en el corredor de la muerte. Pero, ¿quién se escapa a ella? La financiación. El primer capítulo es la aportación de los residentes. Aunque parezca mentira, después de todos los servicios y los gastos que hemos enumerado, resulta muy económica. La aportación directa que hacemos los residentes de la casa asciende a 830 euros mensuales, más 10 euros por el teléfono, más 35 euros si tienes coche y lo quieres guardar en el garaje. Digo de momento porque a partir de junio serán 870 euros al mes. Viene a ser el 47% de los 1.900 euros mes que sería el coste real. El resto se cubre con donativos y limosnas, con ingresos por arrendamientos. Si estuvisteis en la terraza habríais visto 2 antenas de telecomunicación, una de Vodafone y otra de Telefónica, que abonan religiosamente su cuota, que supone unos cuantos euros. También se financia con la plusvalía de las fundaciones Sedes Christi y Casa Sacerdotal San José, que diré de ellas un poco a continuación. Y el resto, diremos, el resto del resto, que es muy elevado, procede del Fondo Común Diocesano. El año pasado ascendió a 380.000 euros para un presupuesto
de poco más del 1.000.000 de euros. La diócesis no nos paga a los jubilados de forma directa, ni en metálico, ni desde una caja B, sino en especie, poniendo 9.500 euros al año por cada uno de los residentes. Eso es lo que se pierden los más de 30 sacerdotes jubilados que han elegido otra residencia. Como botón de muestra, los gastos del año pasado ascendieron a 1.136.000 euros. No los detallo. Y para este año se han presupuestado 1.210.000 euros. Al servicio de la Casa se han creado dos fundaciones, la Fundación Pía Autónoma Edes Christi y la Fundación Pía Autónoma Casa Sacerdotal San José. Edes Christi comenzó siendo un fondo económico fruto de la cesión de los derechos parroquiales procedentes de la Bula de la Cruzada y de donativos de sacerdotes y fieles interesados en la construcción de la casa. Se consumió íntegramente para pagar el edificio actual, que exigió un gasto muy superior con cargo al fondo común. No obstante, se consideró oportuno mantener este esfuerzo de solidaridad a través de una fundación constituida el 2 de febrero de 1988. Tiene como finalidad atender a los sacerdotes jubilados, ancianos, enfermos crónicos, residan o no residan en la casa sacerdotal. Esta Fundación Edes Christi al servicio de todos los sacerdotes jubilados. La Fundación Edes Christi fundamentalmente se ha nutrido con la herencia recibida por don Gabino de don Aureliano Gutiérrez García. La valoración de la hijuela ascendió a 22 millones de pesetas y luego, con fecha del 19 de diciembre del 99, don Gabino otorgó escritura de donación y reiteró su intención de que el importe de la venta de los bienes heredados se aplicase a la Fundación Edes Christi. Posteriormente llegó la Casa de Macua, situada en una esquina de la Plaza de la Catedral, junto a la Capilla de la Valesquida, que la rodea por dos laterales, sur y oeste. Actualmente la fachada está cubierta con la publicidad de Oviedo, origen del camino, y el propietario no sé qué dificultades puede tener en estos momentos para la construcción. Tal vez es que él quería darle mayor rentabilidad metiendo algún piso más y eso no se lo autorizan de momento. Pues en el año 2001 esa casa fue valorada en 157 millones y vendida en 180 millones de pesetas, venta que sirvió para capitalizar los fondos de la Fundación Edes Christi. Otras herencias y legados en menor cuantía se fueron añadiendo en años sucesivos. Actualmente tiene un capital fundacional de en torno a 2 millones de euros. Como sabéis, la plusvalía, el 70% se destina a los fines de la fundación y el 30% hay que ingresarlo junto al capital fundacional. Los estatutos de esta fundación fueron reformados por don Carlos Osoro con fecha 19 de marzo de 2007. Con esa fecha fue constituida la otra fundación, Casa Sacerdotal San José, que esta tiene solamente como destinatarios los sacerdotes que residan en la casa sacerdotal. A partir del año 2008, al constituirse pues esta Fundación San José, se empezó a celebrar la fiesta de San José en la casa como especial patrono, y así se le invoca todos los días en el rezo comunitario del Santo Rosario. El capital fundacional es más modesto. Actualmente no llega a 400.000 euros. Aquí se puede hacer uso no solo de la plusvalía, sino también del capital acumulado. La gestión de la Fundación Summa Humanitate. Desde el 1 de febrero de 2019, la Casa Sacerdotal, a petición del Arzobispado, ha pasado a ser gestionada internamente por esta fundación llamada Summa Humanitate. Esta fundación nació el 25 de marzo de 2006,
un grupo de laicos católicos que venían colaborando con la Iglesia de forma voluntaria en las parroquias, los colegios de sus hijos y en países de misión ante la situación de la Iglesia en España, descenso de vocaciones, envejecimiento de sus ministros, deciden dar un paso más en el compromiso y servicio a la Iglesia. Y surge esta fundación sin ánimo de lucro que trabaja exclusivamente por y para la Iglesia. Desde el punto de vista laboral, el personal que trabaja en la casa es ahora personal de esta fundación, incluido el administrador. La fundación ha subrogado a todo el personal, manteniendo sus condiciones laborales anteriores. En total se han producido 24 subrogaciones y 3 contrataciones. El administrador, un portero de apoyo y un enfermero. Esta área abarca todo lo relacionado con la organización laboral, selección de personal, gestión de altas y bajas, prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud, etcétera, etcétera. ¿Sigo? ¿Qué hora es? Voy a terminar pronto. Bueno, esta fundación es la que se encarga también de proporcionar todas las mercancías que se necesitan para el sustento de los residentes y también encargado de pagar al personal. Con lo cual, entonces, en los presupuestos suele aparecer una cantidad en torno a 800.000 euros que incluye las dos cantidades, lo que se paga por los productos comprados y lo que se paga al personal de la casa. La Fundación cobra el 11,5% de los gastos de personal al mes. En esos gastos se incluye la contribución a los gastos generales, al pago de alquileres de oficinas, suministros, material de trabajo, informática, resto de personal de la estructura de la Fundación, seguro de responsabilidad civil, gestión de la Ley de Protección de Datos, etcétera, etcétera. Proyecto geriátrico, futuro de la casa. Proyecto geriátrico privado. Recordaréis que el domingo 15 de noviembre de 2020 un diario regional nos sorprendía con el siguiente titular: la Casa Sacerdotal acogerá un geriátrico privado con más de 100 plazas. En páginas interiores describía el proyecto pendiente de financiación que ocuparía un bloque casi vacío del edificio y que ayudaría a sufragar los gastos de los curas jubilados. La idea había sido impulsada por la Fundación Summa Humanitate como una apuesta para hacer cuadrar las cuentas. Se ve que no era una idea tan descabellada cuando inmediatamente empezaron a sonar los teléfonos pidiendo engrosar la lista de espera para tener una plaza en esa residencia. Después de la pandemia hubo que redactar un nuevo proyecto porque se produjo una subida de los materiales de construcción en torno al 25%. Por otro lado, también las administraciones quieren ahora unas residencias que procuren la sectorialización, pequeños enclaves donde tienen todos los servicios comunes, como máximo de 15 personas. Y luego, en el proyecto también se recogía una intervención más global en toda la casa y no solo en la zona que se iba a destinar a la residencia. La inversión total pasaría, por tanto, de 5 o 6 millones entonces, en el 19, a 8 o 9 millones en la actualidad. Caben varias posibilidades para llevarlo a cabo. Una, captación de algún inversor o entidad privada que desee invertir. 2, que la diócesis asuma la obra a través de financiación propia o de alguna entidad bancaria. En este caso, Summa Humanitate seguiría gestionando la nueva residencia, como lo viene haciendo ahora. Tercera, alquilar el espacio a un operador de residencias para que hiciese la inversión necesaria y explotase la residencia a cambio de una cuota de alquilar a la casa sacerdotal. Esta última sería la más favorable para los intereses de la diócesis, ya que no se asume el riesgo
alguno ni se pierde la titularidad del edificio. Al mismo tiempo se dota la casa con más y mejores servicios, así como de una fuente de financiación. Ha habido contactos con varias empresas que todavía no han dado respuesta positiva. Otra alternativa podría consistir en la aplicación del proyecto a toda la casa, alquilando después la diócesis el número de habitaciones necesarias para los sacerdotes jubilados. De momento se realizan los contactos. Es probable que disminuya progresivamente el número de sacerdotes jubilados. Un estudio que tenga en cuenta la edad de los sacerdotes actuales, 272, y el número de los que se van incorporando al ministerio pastoral, 59 en los últimos 25 años, aportaría alguna luz para fijar el espacio o el número de habitaciones a reservar, teniendo en cuenta que la media de los sacerdotes de la diócesis es de 69 años y la media de esos 59 es de 62,7. Como veis, no está tan lejos. Se ve que los que se ordenan a una edad mayor. A modo de conclusión, en nombre de los compañeros residentes de la casa, damos gracias a Dios por los 50 años. No todas las entidades o personas alcanzan esa edad, y en la misma letanía incluimos a la Santina y a San José, que por algo y para algo están sus imágenes en nuestro oratorio. Yo no fui testigo presencial de su nacimiento. Otros acontecimientos reclamaban entonces nuestra atención y preocupación. El día 1 de febrero de aquel año, 1973, don Elías Llanes Álvarez, obispo auxiliar, había presentado en este mismo lugar la Declaración de los Obispos Españoles sobre Iglesia y Comunidad Política, que escandalizó a muchos timoratos. Tengo que confesar que nosotros estábamos aquí con la sensación de que estábamos cometiendo un delito y no sabíamos qué iba a pasar cuando saliésemos del aula magna. Unos días después, un grupo de pensionistas, 250, se había encerrado en varios templos y otros estaban preparando la ordenación episcopal de don Francisco Álvarez Martínez, preconizado en abril obispo de Tarazona. Como queda recogido en otro lugar, queremos ser agradecidos con la diócesis, que tiene números, pero también corazón. Igualmente recordamos con muchísima gratitud a los dominicos de Anunciata y a los trabajadores que se han ido sucediendo. No quiero pedir que podamos celebrar el primer centenario, como ayer decía don Jesús, porque no sé si seríais muchos. Por eso, aspiremos de momento a los 75 años, bodas de platino. 25 años, además, es la medida jubilar ordinaria de la Iglesia Católica. Ahora permitidme una llamada que hago extensiva a todos. La casa, materialmente, tiene todavía mucho futuro. No hay máquina que la pueda echar abajo. Se emplearon en ella materiales mucho más nobles que los usados en la iglesia y el poblado de Ventanielles, que más o menos se había construido en aquel tiempo. Aprovechémosla, pues, responsablemente y aprovechemos todas las facilidades que nos aportan. Si alguno tiene otra solución para el futuro de la casa, pues que no la guarde celosamente en su intimidad. Y a nivel más elevado, propongo que se haga una prospectiva en el sentido que decía antes, para ver con qué número de sacerdotes vamos a contar pues dentro de unos años como jubilados. Actualmente, de los 272, 171 son mayores de 65 años y 101 menores de 65 años. La edad media, como decía, es de 69 años y la media de los asturianos está en torno a los 50 años. Adoptemos después, una vez
que se haga ese informe, adoptemos pronto las decisiones razonables y posibles, sin esperar a que llegue otro arzobispo como en 1965. No nos pase, no lo puedo callar, como con el canteiro de Moías, cuyo estado actual es más que deplorable. Desde el año 1973 fallecieron 625 sacerdotes diocesanos. De estos, 193 pasaron de la casa de San José a la casa del Padre. Si a ellos añadimos los 39 actuales, somos 232 los que hemos optado por vivir la última etapa dentro de sus muros. Si sumáis las cifras, 232, sale el número 7, con todos sus símbolos. Dejando aparte los que desde ella continúan con sus compromisos pastorales, más o menos estables, en el argot laboral actual diríamos fijos o fijos discontinuos, reconozcamos que la casa no es una isla dentro del Oviedo antiguo. Múltiples relaciones la pueden vincular, enumero algunas. Al norte, la música y las víctimas de las agresiones sexuales. Hay una casita de azulejos blancos entre la casa sacerdotal y el conservatorio que es precisamente guía para las víctimas de agresiones sexuales. Toda la noche está con la luz encendida y las puertas están siempre cerradas. Tiene un número de móvil con el que entran en contacto con el personal que allí trabaja para atender a estas personas. Al este tenemos la muralla medieval y el paraíso, el pasado y el futuro escatológico. La hipotenusa del triángulo rectángulo es discontinua, días de paso tranquilo entre la Corrada y el barrio de Santo Domingo y viceversa por la calle San José, y fines de semana entre gritos estridentes y coches policiales que empiezan los jueves y terminan a cualquier hora del domingo. No son obstáculo para dormir a pierna suelta, a todo se acostumbra uno. Sin declararla, tenemos buena vecindad con ellos y ellas, y a alguno le ha entrado ganas de salir de madrugada al estilo de Francisco de Asís a predicarles la gran fiesta del cielo. Un poco más lejos, los que tenemos buena vista, no muy buena, porque yo tengo, para leer de cerca tengo que sin las gafas, ¿no? Y con las gafas no veo mucho muy lejos. Pues tenemos en los ojos y el corazón la silueta inconfundible del seminario, los amaneceres sobre un aramo nevado, el enclave de los tanatorios con sus vecinos que reclaman una plegaria. Y si nos volvemos al norte, antes del naranjo ennegrecido sobre el que emerge el monumento del corazón de Jesús, tenemos la ciudad del dolor en Eluca, la sede de nuestra... En Eluca. Tenemos también la sede de nuestra parroquia, Santa María del Real de la Corte, los múltiples carismas religiosos presentes en las inmediaciones, las hermanas de María Inmaculada con los inmigrantes, las hijas de la Caridad con la cocina económica, los lanicinas de San Pelayo con los cantos gregorianos y el taller de repostería, las hermanas de la Unión Lumen Dei con el cuidado del arzobispado, la Facultad de Psicología, muy demandada en estos momentos ante las secuelas de la pandemia entre la gente joven, la antigua fábrica del gas esperando un proyecto que agrade a todos, y por encima de todo y de todos, la Santa Obetensis, la Mater et Magistra de nuestras comunidades eclesiales, relicario de la Pasión de Cristo, con un Salvador que recibe a los peregrinos jacobeos, entre los que recordamos a Juan Pablo II, que en el año 1989, después de descansar en nuestra casa, acudió a postarse ante la imagen pétrea del Señor, antesala del retablo mayor que contemplaría al día siguiente en la Cova de la Usera y en los Picos de Europa. Y esta casa, sea pequeña, mediana o grande, deberá encarnar un estilo que yo traslado de lo que nos proponía el arzobispo a sus hermanos confinados por el COVID-19
en la segunda quincena de febrero del año pasado. Después de lamentar las limitaciones a que nos veíamos constreñidos y darnos ánimos, nos señalaba 4 lecciones que yo convertiría en otros tantos deberes permanentes. La vida es un don que cada instante se nos regala y que no siempre agradecemos. Primer deber, siempre agradecidos. Somos vulnerables. Tercer, conciencia de nuestra pequeñez. Hace que nos curemos en humildad mientras pedimos la gracia de no perder la ocasión de amar a los que Dios ama y ha puesto a nuestro lado. Segundo deber, entonces, todos y siempre iguales. Vale la pena aprovechar el momento para leer, rezar, descansar. Tercer deber, siempre atareados. Hemos de cuidarnos más unos a otros y todos en comunidad. Nos salvamos y nos perdemos juntos porque Dios nos ha hecho hermanos. Cuarto deber, siempre hermanos. Pues bien, que nadie se asuste ante esos deberes. Tenemos 25 años por delante para asumirlos e incluso otros muchos que se puedan presentar. Querido don Jesús Porfirio, muchas gracias. Han sido 40 páginas con una letra cuidada, pulcra, apenas con tachones. Son manuscritas las 40 páginas. Y empezaba diciendo que finos, santos y sabios. Aquí los tienes. No sé si lo de finos, porque lo de santos y sabios es más claro. Lo de finos algunos pueden coincidirlo con la talla del pantalón o con la finura espiritual. Vamos a ver por dónde va la cosa. Decía don Gavino una vez, me decía a mí, que aunque la base de datos de la diócesis o los archivos pudieran destruirse por algún accidente o percance, siempre tendríamos a don Jesús Porfirio, que tiene en su cabeza la historia de la diócesis reciente. Y bueno, pues aquí lo hemos vuelto a comprobar, donde ha habido crónica de 50 años y un momento intenso de publicidad, con el que ha querido él rematar su relato. Te agradecemos, Jesús, yo que comparto con él esa mesa travesera donde estamos el director y algunos más, pues doy fe de cómo él es preciso, y como antiguo profesor de Sagrada Escritura, él no pierde ripio en la palabra. Nos lo ha demostrado y nos has aumentado las ganas de comer, mientras que por toda esta historia contada damos gracias. Cantamos el Regina Coeli y vamos a la comida.